Seguimos con nuestras historias. Hoy tenemos un personaje maravilloso. Vamos a tener al desnudo a Juan Ricardo Lozano Amaya. El nombre de pronto no les va a decir mucho, pero cuando les diga y enfoquemos a este personaje, les va a encantar. Alerta. Bienvenido. No, bienvenido usted, doctor Mauricio. Muchas gracias por invitarnos a esta gran experiencia de tu podcast. Bueno, podemos decir que estamos en la casa de Juan Ricardo. ¿Será la casa de los famosos, Juan? Esta es la casa de, no tanto de los famosos, esto es de los canosos, porque aquí ya en este hogar nos hacemos viejos, pero con todo el cariño, con todo el amor que se necesita para seguir brillando. Tiene una familia hermosa. Carolina, una esposa espectacular con la cual hemos compartido y es una compañera de vida de Juan. Ustedes no se imaginan qué socia, qué aliada tiene Juan, espectacular. Gracias, doctor Mauricio. Estoy aquí para que usted también me haga reflexionar sobre mi vida. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, en su estadía en esta cadena de televisión en donde estuvo muchísimos años y en su partida en el año 2019. Una pequeña reseña. Bueno, es una empresa que obviamente no olvido, es un programa que me dio de todo, es una experiencia con grandes amigos y también fue una locura con la posibilidad de crear cosas, personajes, historias, y eso pues obviamente me deja muy marcado que esta cadena fue muy importante para mí. Los ejecutivos o algunos ejecutivos permitieron una mancha muy fea en todo este recorrido que yo llevaba en este canal, y eso hace que obviamente tenga uno un poco de oscuridad, de rabia, de melancolía también y de decepción con los ejecutivos que lamentablemente tenían que ver conmigo en el desarrollo de mi trabajo aquí en Caracol. Claro que sí. Juan Ricardo, ¿y cómo te decides a emprender una reclamación sobre unos derechos que creíste vulnerados? Aquí nosotros somos, Juan, yo siempre he dicho y te lo he manifestado en diferentes oportunidades, como los médicos. Nosotros no tenemos ningún apasionamiento por un empleador, sino a reclamar unos derechos justos. ¿Cuándo te nace esa inquietud en decir, hombre, tengo unos derechos y voy a consultar? Además de que estamos al frente de un abogado y de un muy buen abogado, pero bueno, sí, no hay que litigar o llevar procesos en causa propia. ¿Cómo te nace esa inquietud de decir, hombre, puedo reclamar mis derechos, y cómo es ese proceso? Bueno, yo creo que todo inicia, obviamente, me vuelvo un poquito, yo empecé y hoy en día está muy de tendencia el tema de los acosos laborales y sexuales en esta empresa. Entonces, desde un principio, como lo acabas de decir, por ser abogado me llegaban muchas consultas. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Ayúdame en esto. Entonces empezaron a llegar muchas consultas de mujeres al tema de cuál era la reacción que había que tomarse frente a acosos. Entonces, pues obviamente yo les guiaba, les daba una solución, hasta que de pronto me volví como un sindicalista en la empresa. Y esto hace que obviamente no me renueven el contrato en el 2019 sí. Y obviamente pues lo acabas de decir también, el tema de tener, digamos, una experiencia como abogado, pues nos daba a entender que no había una causa justa, que había unos contratos que se estaban renovando de manera automática, convirtiéndose en un contrato realidad, y muchos otros aspectos, digamos, de lo que tiene que ver con la autoridad sobre lo que yo hacía en mi trabajo. Entonces, obviamente, Dios me puso en el camino a una empresa como la del doctor, este pool de abogados del doctor Mauricio Restrepo, y era entendible que podíamos pelear esta
esta proyección jurídica que a bien nos dio un buen resultado, que vamos sobre un buen proceso y creo que hoy en día se me da la razón con toda esta bulla, con todo este escándalo, con todo esto, en este momento se me da la razón de que había mucha injusticia con las mujeres, con las extras, con los trabajadores de Caracol Televisión. Yo he puesto muchas experiencias, sobre todo con los extras, con las mujeres extras, como eran digamos, de manoseadas por estos ejecutivos. Por ejemplo, la última vez que ya fue la del agua, pues, de brote del agua, estaba yo con una extra ahí, yo llegaba de almorzar y la extra me preguntó, ¿ya almorzaste? Y yo le dije, claro, yo almorcé. ¿Y tú? Dijo, no, yo no almorzaba, eran como las 4 de la tarde. Okay. La niña me dice, yo no almorzo. Le digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no has almorzado a esta hora? En Caracol Televisión hay un mezanine donde hay un restaurante, yo la invité al restaurante y almorzando allí llegó el jefe de ella y la sacó prácticamente. La sacó de allí del restaurante y yo me emberraqué, armé un escándalo. El tipo dijo, usted no tiene por qué estar acá, esto es un tema de solo actores. Dije, no, olvídese, aquí come todo el mundo. Y me agarré ese día muy feo de verdad, con el jefe de los extras. Y de ahí entonces ya fueron dándose en unos puntos como que yo era el talón de Aquiles, la piedrita y la rueda en el zapato, en fin. Y empezaron a verme como un mal elemento. Y yo pues obviamente peleando por los derechos no solamente de la niña, sino incluso del público. Nosotros decíamos, llegaba público a veces de diferentes, del Chocó, por ejemplo, después de casi 36 horas de viaje en bus, la gente vuelta a nada y no había nunca un refresco, una merienda, un ágape para ellos. Yo peleando, yo agarrado, que cómo es posible que una empresa como Caracol, que pudiendo hacer una alianza con una vaina de aguas, pues, no le den a la gente agua. Entonces, no, yo vivía agarrado. La verdad que eran momentos ya que yo vivía peleando con cosas que eran muy fáciles de solucionar. Y obviamente pues ya un ejecutivo como Juan Ignacio Velázquez me empieza a ver. De hecho él me amenazaba mucho en los pasillos, y no solamente a mí, tengo constancia, incluso con la misma gordita Fabiola, que el tipo lo amenazaba, uno lo voy a sacar de la empresa, y él amenazaba siempre con eso. No sé otros compañeros que haya pasado, pero siempre fue un tipo que nos encontrábamos en los pasillos y nos atacaba de esa manera. Obviamente pues tenían el poder de sacarme, lo hicieron. Ya afuera pues iniciamos como lo sabes este proceso con el pool de abogados de Restrepo y compañía, y creo que hemos sido un ejemplo de que hay que reclamar las cosas de una buena manera, con un buen perfil y con una buena justificación, como lo hicimos con este proceso que se llevó contra Caracol Televisión. Así es, Juan Ricardo, difíciles momentos. Un proceso en donde logramos demostrar que existía un contrato de prestación de servicios, pero que todas esas arandelas, las vacaciones, las primas, pues nunca existió, y que lo que se estaba alegando era que entre Juan Ricardo y la cadena de televisión no existía un contrato de trabajo, y fue precisamente lo que demostramos y que se ganó en una primera instancia y fue confirmado por el tribunal. Hay que aclarar que este proceso todavía no ha finalizado. Claro, Juan, que es abogado. Estamos en el momento del matrimonio, en casación. Ah, muy bien. Estamos en la definición del recurso extraordinario de casación, que pues tenemos todos los elementos de juicio. Obviamente la Corte Suprema, en su real saber y entender, pues nos va a definir ya la situación. No obstante, creyendo que esperamos que no fallen. Bueno, ellos son personas también muy juiciosas, muy estudiosas, claro, y tendrán todos los elementos de juicio. Aparte, todo el respeto a su autoridad como abogados. Total. Que somos. Así es, Juan. Momentos difíciles que se vivieron, Juan. Sí. ¿Cómo haces ese duelo? Bajas al infierno y caminas por el desierto. Sí, ¿Qué pasó? Porque en tu tema emocional, familiar, que obviamente pues tienes, vuelvo y repito,
una esposa maravillosa y una familia sensacional. Pero ¿cómo fue ese duelo de bajar al infierno y caminar ese desierto? Bueno, yo creo que todo el infierno comienza con una entrevista que me hace Julio Sánchez Cristo en la W, y yo empiezo a hablar y no aguanto más la entrevista y lloro y me suelto a llorar y me tiré la entrevista, mejor dicho, con esos llantos, porque no podía hablar. Yo dije, estoy decepcionado, tantos años en la empresa, llegué a tener como unos 25 años más o menos desde que estaba ahí en la empresa. Entré a los 24 años, imagínate, toda la vida metido allí. Y claro, no pude contestar la entrevista a Julio Sánchez, y ahí para allá empieza como un desengano, una vaina triste. No me levantaba. Tenía que hacer libretos o guiones para el programa Caracol Radio y estaba en otro tono, me tocó pedir unos días. En casa ya no era el mismo, ¿no? Oh, claro. Me pegué una bajada impresionante, y yo el programa, por ejemplo, no lo volví a ver. Yo me traumatizo viendo el programa y nunca quise ver más el programa. Y bueno, y todos estos temas de las audiencias, el tema de estar enfrentado a una empresa que quise tanto, pues eso marca de verdad una pauta de dolor. Y obviamente la familia, mi madre, mi esposa, todos reunidos tratando de poner pañitos tibios a una herida tan importante como fue la que yo tuve con esta pelea de Caracol. Pero bueno, sanó, la levantamos, viene la era digital, vienen las cosas en que empieza uno a aprender a meterse a las malas o a las buenas, y ya uno empieza como a su creatividad a dejarla en este tema digital. Entonces creo que digamos que estuvimos tan de buenas en eso, hasta en eso estuvimos de buenas, de que no salimos como en una época salía un actor, un humorista a hacer nada, no, salimos a proyectarnos en nuestras redes digitales. Bueno, Dios cierra una puerta, pero en el caso de Juan Ricardo abrió montones de ventanas. Y esos montones de ventanas es que hoy en día no le alcanza las 24 horas sí, para hacer todas las actividades, porque estás metido en todo, Juan. Sí, estamos en varias cosas, y el tiempo, como dices tú, Dios nos lo extiende. Estamos trabajando en una emisora que se llama Caracol América, Miami, haciendo también trabajo desde acá, obviamente con el programa de La Luciérnaga, trabajando con temas de nuestra fundación, ahora trabajando también en temas políticos, y en fin, pues obviamente el tiempo no alcanza, hay que dedicarle también a ser un buen jefe, no se llama, sino un buen propietario de las mascotas, un buen padre, buen esposo. Entonces el tiempo no alcanza, de verdad. Por eso es que uno no tiene amante, porque ¿a qué hora? Claro. Bueno, Juan, no nos podemos ir sin que nos eche un par de chistecitos. Voy a ver si lo puedo corchar. De mascotas. Tenemos a Coco, que es consentido. Nos ha acompañado toda la entrevista, pero dormido, vea. Un perro se acerca a otro perro y le dice, el perro dice, yo soy el único perro que habla, le dijo. Y el otro dijo, wow. Muy bien. Bueno, excelente. En una fiesta, un tipo se acerca a una dama. Es una fiesta, ¿verdad? Que le dice, oye, ¿tú bailas? Y ella dice, claro que sí. Eso me encanta, que te diviertas. Ay, Dios, ese está bueno. Bueno, maravilloso. Hemos hecho, yo creo que un podcast un poco diferente. Claro, porque gracias. Yo creo que... Le falta otro. Imagínate que una marrana stripteasera. Una marranita stripteasera. Estaba ahí en el tubo haciendo su striptease y todo. La marranita stripteasera. Imagínate una marrana stripteasera, doctor Mauricio. Con su colita y todo. Tan linda la marrana. De pronto se acerca otra marrana que no tenía mucha experiencia. Dijo, oye, así, una pregunta, tú que tienes experiencia. Y la marrana dijo, sí, dime, ¿cuánto le cobras a los clientes? Dijo, depende del marrano. Muy bien, muy bien. Bueno, qué minutos tan maravillosos aquí en la casa para que a uno lo reciban en su casa, porque hay cariño, hay equipo. Somos un equipo en donde el equipo da la fuerza y la fuerza da la victoria. Increíble. Y contigo también hemos hecho equipo. Juan, no sabes cuánto te agradezco. Mi Diosito te siga conservando, te veo muy bien. Saliste casi acabado de la casa de los famosos. No, eso fue duro, mejor dicho, eso me pareció un secuestro, esa vaina.
pero ya obviamente recuperándonos y ya viendo el programa desde afuera y interesante esa metodología social que tiene este programa de la Casa de los Famosos. Maravilloso. Bueno, no cabe sino despedirnos, desearle buena mar y que todo siga marchando. Bueno, doctor Juan. Mauricio, muchas gracias a ti y espero que vuelvas a casa. Así no sea entrevistarnos, pero que vuelvas a casa. Maravilloso, así va a ser porque además tiene leche de cabra, tiene pastelitos de carne que trae de Chía, está recién mudado aquí a la ciudad de Bogotá y bueno, siempre contarás con nuestra amistad y sabes el ser humano tan maravilloso que Y yo es Juan también Ricardo. quiero recomendar a esta empresa jurídica, y la calidad humana es impresionante, no es el cliente, no es el abogado con el cliente, no, es una familia, ¿verdad? Todos, uno hace el recorrido por toda la empresa y todos tienen ese granito de amistad y familiaridad. Entonces los felicito. Gracias. Claro que sí, bueno, entonces no queda sino chóquelas y vamos para adelante, bueno. Para adelante. Para adelante.